Pues buenas noches, buenos días, buenas tardes para quien nos esté escuchando en cualquier parte. El día de hoy tenemos un inicio importante para la gente de recursos humanos y los que no son de recursos humanos. Nos quisimos dar a la tarea de hacer un podcast informal, desde la barra, desde aquí un bar, para platicar los diferentes aspectos de recursos humanos. ¿Qué es lo que sucede en el mundo? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué sucede en nuestras empresas, en nuestro contexto de recursos humanos en Hermosillo, en los diferentes giros? Y empezamos el día de hoy con un programa que se llama A través de la ventana de recursos humanos. Un intento de podcast para poder asomarnos por esa ventana y ver cuáles son aquellas cosas que necesitamos modificar en nuestro comportamiento, aquellas cosas de mejores prácticas que las empresas tienen que llevar a cabo, perspectivas desde un director de planta hasta uno de finanzas, un sindicato y demás. Y bueno, nos hemos puesto a la tarea DT Consultores de Omar y un servidor Ernesto Huerta de Gencan, para platicar y hacer de esto algo que pueda servir, ¿no? de dar a conocer lo mejor de recursos humanos para las empresas que nos escuchan y las personas que nos escuchan. Entonces, bienvenidos, este es el primer esfuerzo. Vamos a tener un invitado de lujo que ya Omar les va a presentar. Así es, bueno, pues encantados de esta idea, la verdad es un proyecto que pronto y rápidamente nos enganchamos aquí, el licenciado Huerta y su servidor. Es algo que queremos pues que sea muy visitado en las redes sociales, que le sirva a la gente de recursos humanos. Ese es el principal objetivo que queremos, que esto trascienda más allá, ¿no? Y que les sirva, que las experiencias de las personas que van a estar visitándonos, los que nos acompañen, puedan usar esa información para mejorar ellos en sus áreas, ¿no? Entonces, pues sin más preámbulo, quiero presentar aquí al ingeniero. La verdad estamos de manteles largos. Él es ingeniero industrial, 32 años de experiencia en lo que es la industria maquiladora. Ah, ¿no de edad? No, de edad tiene 34, ¿no? Empecé desde la secundaria. Muy bien. Tiene desde el 2002 como gerente de planta. Tiene un posgrado de alta dirección por el IPADE. Está certificado como Black Belt de Six Sigma. Consultor, coach empresarial, impulsor de negocios. Ha sido 2 veces presidente de la Comisión Laboral de Coparmex. Ha sido coordinador del Comité de Justicia Laboral en el Estado de Sonora. Ha sido miembro del Comité Ciudadano de Seguridad Pública. Y obviamente pues ha trabajado en prácticamente en todas las industrias. Creo que nomás le falta ser pescador por ahí, ¿no? Y pues también ha sido presidente de Index. Además de que actualmente eres el director de planta de Black & Decker, recién estrenado. Solamente hemos visto que tienes un error, tienes una falla en tu currículum, que le vas a los Red Sox. Pero bueno, el tema es recursos humanos, no béisbol, así que, pues sin más preámbulo, empezamos a platicar con el licenciado ingeniero Gámez. Gracias. Pues, ¿cómo la ves, Jesús? Pues mira, primero que nada, muchas felicidades y mucha suerte en este gran proyecto que están emprendiendo. Me siento muy honrado de iniciar este proyecto con ustedes, porque son 2 personas muy reconocidas en el tema de recursos humanos, grandes amigos de mucho tiempo. Y pues bueno, o sea, la idea es aportar todo lo que se pueda de conocimiento para que nos escuchen, para que nos vean, compartirles experiencias, compartirles qué se puede hacer diferente para crecer, para mejorar, para disfrutar más las áreas en las que trabajamos, en este caso las áreas de recursos humanos. Yo encantado de apoyar este gran proyecto y sobre todo pues de aportarle conocimiento a través de la experiencia que nos ha tocado vivir a todas las personas que nos vayan a hacer el favor de vernos y escucharnos, que con el favor de Dios les auguro mucho éxito para que este proyecto siga y siga siempre creciendo. No, muchísimas gracias. Un punto muy importante es que el formato que queremos seguir es muy relajado, ¿eh? Ah, muy bien. Vamos a echarnos unos Salud. traguitos. Sí, salud. Estamos ahora sí Todavía que... no, porque a mí me regañan. Ah, bueno. Pero sí, el formato es muy relajado, queremos conocer mucho tus experiencias y sobre todo en esos 32 años todo lo que has trabajado con las personas de recursos humanos, ¿no? Entonces, pues
vamos le dando, ¿no? Muy bien. Sí, adelante, es una plática de amigos en un bar, ¿no? Y por eso estamos aquí pisteando, sin querer decir que, pues que nos vamos a emborrachar, pues a lo mejor después de que paren las cámaras sí, pero antes no. Todavía no. Y consideramos, fíjate Jesús, que consideramos muy importante empezar con una persona que ha tenido esa semblanza, ¿no?, tan amplia. Gracias. En diferentes aspectos y que desde fuera de esa ventana pues nos platicaras tu punto de vista de lo que sucede con los recursos humanos ahora, ¿no? Desde no la perspectiva de alguien de recursos humanos, sino de alguien que está en planta y que obviamente pues tiene su responsabilidad de ser el líder, ¿no? Aquel que realmente hace que las cosas sucedan en la organización, en todos los aspectos, no nada más en el aspecto financiero o técnico, sino también en la gente, ¿no? El desarrollo de talento. Entonces, ¿qué ha sido tu vida ahí? ¿Qué nos podrías decir inicialmente? Mira, yo siempre he dicho que cuando vas a una planta y estás sin gente, no pasa nada. No pasa nada, o sea, está todo quieto, ¿no? Llega el personal y se empieza a mover las máquinas, empiezan a ver este movimiento de piezas, ensamble y a ver un producto terminado, que es lo bonito y es lo grandioso de la manufactura, es que tú tienes la oportunidad de hacer todos los días que sean diferentes, pues, porque tienes la oportunidad de aportarle algo que esto sea diferente. Y en ese sentido es donde está precisamente la gran importancia de las personas que trabajan con nosotros, porque ellos son los que hacen que las cosas sucedan. Desde un operador que está ensamblando las piezas, ¿sí?, de su supervisor y el equipo de soporte que tiene, y el staff gerencial y el liderazgo de la gerencia. Todos están, ¿sí?, dentro dentro de una familia que debe trabajar en armonía para que esto suceda. Pues entonces, en la medida que tú desarrollas habilidades, competencias, desarrollas conocimiento en nuestra gente, en la que trabaja, les das más oportunidades para que tomen buenas decisiones, para que se sientan más motivados en que están avanzando, están creciendo, que no están estancados, y que se pueden entender y sentir cómo están colaborando con el proyecto en el que están trabajando. Entonces, todos los días, con esas atenciones que les das la oportunidad de ir a trabajar y hacer que las cosas sean diferentes, porque lo puedes hacer mejor. Entonces, pero hay que crear condiciones para esto. No sucede fácil. Yo creo que es una parte muy importante. Entonces, ¿quién va a crear esas condiciones? Entonces, ¿quién es el responsable de recursos humanos? El gerente de planta, gente de recursos humanos. ¿Quién es el responsable de que eso suceda? Mira, hay una corresponsabilidad. Se debe trabajar en equipo, como todo el staff, pero principalmente el liderazgo de la gerencia con el liderazgo de recursos humanos. Porque recursos humanos debe ser la conciencia de la gerencia. Si este de aquí toma decisiones que afectan al ambiente, que afecta a una persona, y esa persona que le está afectando de manera negativa es percibida por los demás, se pierde el liderazgo. El diablito y el angelito. El diablito y el angelito. Entonces, la gerencia, el responsable, el liderazgo de recursos humanos, el departamento como tal, es una conciencia de la gerencia, para efectos de esas decisiones que se están tomando vayan y permeen de manera positiva en el fortalecimiento de un buen ambiente de trabajo. Ahora bien, claro, hay un trabajo administrativo que hay que cumplir en tiempo y en forma, ¿sí? Porque no hay nada más sagrado que la nómina de la gente, y eso, o sea, todo el mundo lo debe entender. También tienen que entender que si una persona tiene un problema, se le debe atender rápido, porque esa persona salió de la línea, pues dejó de producir, o sea no puede haber más prioridad, ¿sí?, en el sentido de que, oye, nuestro recurso principal, que es la gente, atiéndela. Primero, previendo que no tengan ningún inconveniente, pero si tiene una situación, hay que atenderla. Porque luego pasa de que se ponen restricciones, pues. Ahí viene el necio otra vez. Sí, pues, o sabes que en estos horarios nomás, o sabes que nada más vas a poder hacer aquí esto. Entonces, ¿quién lleva el liderazgo? Pues hay empresas que se quejan de que tienen mucha participación del sindicato y que hay mucha problemática. Yo siempre les digo, toma el liderazgo, tú sé el líder. Si tú atiendes a la gente, sí,
te agarras de la mano con el sindicato y los atienden juntos. Sí, en realidad el liderazgo pues, no es una función, ¿no? No es un puesto. Digo, no es un puesto, es realmente una función que la debe de ejercer quien tiene mayor habilidad para hacerlo, por ejemplo, ¿no? Sí, es una cuestión de perfil, de actitud, de manifestarse en que el líder es un servidor, o sea, es un facilitador de la gente, para poner condiciones para que él pueda trabajar de manera a gusto, productiva, ¿sí? En un ambiente de respeto, en un ambiente de reconocimiento, en un ambiente de crecimiento, pues. Si una persona se levanta en el día y va a trabajar donde saben que, le pueden faltar el respeto, porque le faltaron a su compañero ahí, no va a ir a gusto a trabajar, va a ir con miedo, con temor, con desmotivación, o si va a un lugar en el que siente que no es reconocido por su trabajo, ¿sí? Que es un número más, pues obviamente está, y podemos pensar, es que tú no sabes, en esta empresa tenemos esto, es que en esta empresa tenemos lo otro. En todas las empresas tenemos gente. Y nosotros... Es el factor común, ¿no? Es el factor común. Así es. Y entonces, y todas las personas tenemos situaciones particulares que vivir. Si tú como líder no eres capaz de crearte empatía con las personas, pues si vas pasando por el pasillo y no saludas en la mañana, no das los buenos días como líder, ¿sí? Pues qué clase de líder eres que no te conectas con la gente. Y si te detiene para decirte, tenemos este problema en la línea, o tengo este problema en particular, y te va a tomar 2, 3, 5 minutos escucharlo, ¿sí? Eso hace la diferencia no nomás con la persona que está atendiendo, sino con todos los compañeros que están viendo que lo estás atendiendo, que lo estás escuchando para entenderlo. Y activamente, ¿no? Y activamente, para entenderlo activamente, ¿sí? Porque inclusive para entenderlo es para qué necesitas y cómo le puedes ayudar y qué respuesta le puedes dar, ¿sí? Pero fíjate, siempre cuidando esa parte, para entenderlo, porque a veces escuchamos para contestar. Y ya. Entonces hay una diferencia entre una cosa y la otra, porque a la gente lo que busca principalmente es atención. A veces no le puedes resolver las cosas, pero sí busca que si tú eres el líder, al menos le puedas dar un consejo, o al menos le puedas dar una palabra de aliento en una situación personal o laboral por la que está atravesando. Sí, muchas veces las personas a lo mejor no esperan que lo resuelvas, ¿no? Ellos saben que no vas a poder resolverlo. Un problema familiar, un problema con una enfermedad de los familiares, del hijo, del marido, etcétera, la pareja. Pero lo que necesitan es ese abrazo, ¿no? Ese apapacho a veces, ¿no? Y nos hemos vuelto muy reacios, yo creo, a brindar esa atención sentimental, ¿cómo le podríamos decir? ¿No? Bueno, yo creo que de sensibilidad, ¿no? Y de empatía. Y de empatía, ¿no? También en otra persona. O sea, el entorno que estamos viviendo hoy en día es diferente hace 30 años cuando yo empecé mi carrera, ¿no? Sí. Entonces, oye, ¿cuántos? Hace 30 años. y en ese sentido, si tú ves que hay un entorno en el que, oye, a una compañera de repente está desaparecido su hijo, oye, o sea, es un problema que está pasando. Entonces, ¿cómo le ayudas, pues? ¿Sí? Y lo único que tiene ahorita de que está hablando es de su trabajo. Entonces, pues ciertamente no puedes hacer a lo mejor mucho por encontrarle al hijo, pero sí puedes hacer mucho por apoyarla. Así es. ¿Sí? En algún permiso, en alguna situación, en alguna orientación que le puedas dar. Y yo no te digo como gerente, sino como recursos humanos, para saber cómo te puedes conectar con esta persona y que sienta la persona que tiene un lugar en el trabajo, ¿sí? Y que se le reconoce y se le está apoyando, de que si tiene que ir a hacer algún trámite, cuando regrese va a estar su trabajo esperándola. Entonces, que tenga la certeza, que no tenga el miedo de que porque está teniendo una situación prioritaria para su familia, va a perder su trabajo. Porque entonces, cuando tú le apoyas a ella en una situación familiar, estás apoyando a toda la familia. Y entonces toda la familia reconoce que aquel trabajo es bueno. Y qué bueno que lo tengan. Entonces, ¿sabes qué va a pasar? Todos van a enaltecer, qué bueno que trabajas ahí. ¿Sí? Es como un reconocimiento. Qué bueno, ahí te reconocen. No te vayas, quédate ahí. Ahí eres importante. Entonces, esa conexión la tenemos que estar no nomás buscando cuando se presenten situaciones así, sino también
cuando pasen cosas buenas, en los valores que tiene el empleado, en la asistencia perfecta, o inclusive cuando el empleado va y toca la puerta para X o Y cosa, ¿cómo te conectas con ellos? Porque pues ahorita lo haces todo muy enmarcado. ¿Sí? El empleado lo percibe. De que, es así, ok. Y es llenar un formulario y que te vaya bien. Entonces, ¿dónde quedó el hecho de saber que soy importante? Porque la gerencia y recursos humanos son representantes de la empresa. Y como nosotros tratemos al empleado, somos la voz de la empresa. Entonces, el sentimiento que creamos el empleado al comunicarnos con ellos es cómo la empresa se comunica con ellos, porque somos esa voz de la empresa. Es la voz de la empresa. Ahora, estamos viviendo tiempos muy difíciles, ¿no? Estamos viviendo situaciones después de la pandemia, o bueno, estamos en pandemia todavía, y creo yo que el liderazgo se tiene que modificar, ¿no? El liderazgo ya no tiene que ser como tradicionalmente era, muy enfocado a lo mejor a costos, a volumen, a calidad, a manufactura. Creo que tiene que dar un giro por lo que tú estás diciendo, ¿no? ¿Lo entiendes de esa manera? ¿Tú lo ves diferente, ese tipo de liderazgo ahora? Fíjate, esto que tenemos que escuchar los signos de los tiempos. Estamos en tiempo de pandemia, muchos compañeras han perdido algún ser querido, hemos perdido algún ser querido. Entonces, algo que primero y es muy básico y elemental es que la gente se sienta que es cuidada por la empresa, que le da lo indispensable, lo necesario para cuidarse, con el gel, con el cubrebocas, con la información. Porque si tú informas bien a un empleado, estás informando a una familia, porque él va a su comunidad, a su casa, e informa la forma como se debe cuidar. Entonces, desde ahí estás conectándote más hacia allá con el empleado, y si tienes la oportunidad, entonces, por los tiempos que estás viviendo, ¿sí?, de poder darle unos cubrebocas extra los viernes, para él, para su familia, ¿sí? O sea, estás entonces creando un enganche muy fuerte de carácter moral y emocional entre el empleado y la empresa, porque los tiempos te lo están dictando. Por lo tanto, todos tenemos que apoyar. Esto es, oye, ¿te debes de vacunar o no te debes de vacunar? Pues simplemente si le dices, es que si nos vacunamos todos nos estamos cuidando. Entonces dice, oye, si ya se vacunaron todos y además falto yo, pues yo soy el que pongo en riesgo a los demás, porque yo soy el que me puedo enfermar y me puedo ver mal. Entonces mejor me vacuno y estoy a la par de todos. ¿Sabes? Se va haciendo un esquema de solidaridad entre los empleados, pero promovido por la empresa, ¿sí? Y esto es porque nos cuidamos todos, informamos, damos lo necesario, pero también motivamos a que nos cuidemos. No debe ser cosas aisladas, escopetazos al aire, a ver si te da, no. Tiene que ser directo, consistente. Y cuando digo consistente o es todos los lunes, o es todos los días, o es cada día primero de mes. Pero la gente, si sabe que va a haber un comunicado, que consistentemente lo espera, y lo acepta y lo agradece de que le estés informando. Porque con eso, ¿sí?, primero, quitas todo rumor de radio pasillo, porque le estás dando información institucional. Igual para todos. Igual para todos. ¿Sí? Entonces, segundo, la información que estás dando está haciendo guía hacia dónde va el negocio. Y cómo, entonces estás diciendo cómo se conecta con el negocio. ¿Sí? Entonces ellos saben dónde están las prioridades, qué más hay que cuidar, qué cosas hay que enfocarse. Es conectarse con ellos. Pero tiene que ser un trabajo, y no quiero decirlo nada más en la gerencia, tiene que ser un trabajo de todo el staff gerencial. Pero aquí, ojo, la estrategia debe de estar muy dirigida y debe ser muy apegada por recursos humanos, en que, oye, necesitamos que todo el recurso gerencial que tenemos se conecte con la gente. Pero si el recurso humano no está conectado con la gente, ¿cómo va a dar ejemplo de que todo el staff gerencial se conecte con la gente? Pues, ¿cómo va a liderar a ese staff si ni siquiera él conoce el piso, no conoce a la gente, no tiene ese enganche con la gente que mencionas? Exactamente.
No, y fíjate que es algo muy importante. Yo siempre he dicho que tú hablas de recursos humanos como la conciencia. Yo siempre he dicho que el recursos humanos tiene que estar a la derecha de Dios, ¿no? Para hacer esa conciencia, o sea, realmente ser estratégico y cambiar de acuerdo a los tiempos, al contexto. Ahora las habilidades, lo que se llamaba habilidades blandas, que ahora le llaman habilidades de poder, sensibilidad, empatía, comunicación, lo que tú estás diciendo, son muy necesarias porque la gente está tocada, ¿no? Está lastimada por las condiciones que se han venido dando. Ahora, la pregunta que yo haría sería, ¿qué tanto eso tú ves que esté pasando? O sea, tú tienes contacto con muchas empresas, con muchos líderes de tu nivel y de que tú diriges. ¿Qué tanto crees que está pasando? Ahorita hablamos de recursos humanos, pero de los líderes operativos, digamos. Que nos genera este entorno, hablando del COVID, el común digamos, sentimiento que tenemos todos es un sentimiento de vulnerabilidad. Uh-huh. Todos, seas el líder o seas no el líder, todos los empleados como seres humanos nos sentimos vulnerables. Entonces, si sabes y estás partiendo de esto, entonces tú como líder, ¿cómo te conectas? ¿Cómo te enfocas? ¿Sí? Uh-huh. En fortalecer la confianza de que cuando la gente vaya a trabajar a tu lugar de trabajo, se sienta seguro. Inclusive más que en su casa. ¿Sí? ¿Cómo creas esas condiciones? Ahí está. Y ahí, la verdad es que me ha tocado ver un abanico de diferentes esquemas en el que se minimiza el tema, se interpreta de diferente manera, los que son los protocolos o la información, hasta gente que es muy comprometida con el tema, ¿no? Porque cuando yo a veces he declarado, he dicho, en las empresas maquiladoras estamos llevando protocolos sin relajarlos ni nada, por ahí alguien me escribe y me dice, oiga, es que aquí está muy relajado el asunto, ¿no? Aquí si no traes cubrebocas no te dicen nada. Y ahora lo sacan en Facebook, todo eso, y lo publican en las redes sociales. Todos estamos, o sea, todo está a la vista. Así es. Uh-huh. Todo está a la vista. Entonces, Más que siempre. Más ¿no? que siempre, o sea, estamos expuestos totalmente a todas las redes sociales. Al escrutinio público, sí, si tienes una posición de poder o de liderazgo, o pública, pues estás con más razón en ese sentido. Pero por lo mismo, tienes que asumirlo pues, con empoderamiento, pero con responsabilidad. Pues. O sea, oye, si soy el líder, pues soy responsable de esta gente. ¿Y tú crees que Recursos Humanos lo está haciendo? ¿Crees que actualmente, y digo, no vamos a hablar de los recursos humanos de tu planta, ¿verdad? Definitivamente, pero tú que tienes mucho acercamiento con las cámaras, si te enteras de todo lo que pasa en pláticas como esta, ¿lo está haciendo Recursos Humanos? Fíjate que mira, pues hay de líderes a líderes de recursos humanos, ¿no? Pero algo que yo he notado es que se ha tratado de dar un enfoque, no sé si decirlo administrativo o demasiado formal, que ha causado que se creen, digamos, esquemas que no ayudan a esa conexión. Porque en una plática formal difícilmente vas a crear una empatía, vas a crear una conexión con una persona. En una plática informal, abierta, ¿sí? En la que te están poniendo atención y te abres, te conectas. ¿Sí? Entonces yo, como gerente, platico con mi líder de recursos humanos y me está escuchando y me está poniendo atención. Entonces, yo me siento conectado, atendido, bien. Ponlo ahora con un operador o ponlo con un supervisor, ¿sí? Y dice, oye, esa plática tiene que ser en un ambiente de conexión, no de formalismo, no de acortonamiento, no de ser de checkbacks, o sea, de checkbacks y ya, o sea, ya platiqué, es de mantenimiento, es de conexión, porque mira, en las organizaciones tenemos lo que a veces le llaman los patrocinadores políticos, le llaman, ¿no? Que es la gente de comunicadores informales, pues, ¿no? Sí. Tú los identificas y tú quieres saber qué está pasando en el piso, vas y les preguntas a ellos.
Tú quieres que se comunique algo de manera informal, de fácil, le dices a ellos. Canales a la están esos canales en todas las organizaciones, Sí. Y los tienes que saber identificar y les tienes que dar mantenimiento, ¿sí? Igual que a tus líderes informales, porque hay líderes en una línea de producción que es un operador normal, pero es el que lleva el liderazgo de la línea. Es el que mueve a la gente. Es el que mueve a la gente. No porque sea carismático, porque es el líder, ¿sí? Porque tiene atributos de liderazgo en su inteligencia emocional, en la forma como trata a la gente, algo, o en la forma que a lo mejor la persona que ha entrenado a todos los de la línea y por eso la gente lo respeta, lo tienes que identificar y tienes que trabajar con ellos, te tienes que conectar con ellos. O sea, porque esos son los canales que te dicen la información del termómetro de la planta, el termómetro organizacional de la planta. Esas pláticas, esos mantenimientos, esos acercamientos, ¿sí? Te dan mucha información. Inclusive a veces que tengo yo discusiones con líderes sindicales, ¿sí? Y estamos hablando de algo de la compañía, y le digo, espérate, y le doy el nombre del empleado, entonces saben ellos que estás hablando de una situación que tú ya platicaste. Que conoces. Que tú conoces, o sea, no te dicen, la gente dice, fulanito de tal me dijo esto, y me dice que lo ve así, y está pasando esto. Tiene nombre y apellido. Entonces, espérate tantito, entonces, ¿quién tiene más información? Ya se cambian los papeles, ¿no? Para efectos de cómo llegar a algún arreglo o solucionar un problema. Porque el que tenga la mejor información es el que va a poder plantear la mejor solución. Claro. Porque conoce de mejor manera las cosas. Entonces, por eso es tan importante el tema de que la persona de recursos humanos tenga una conexión con el piso, tenga una conexión con el mando intermedio. Porque el mando intermedio es el que hace que las cosas sucedan acá en la parte de abajo. Platicamos la otra vez que es como un termómetro, pues, ¿no? No puedes saber si el piso, si tu planta está tranquila o está intranquila si no le pones un termómetro, ¿no? ¿Y el termómetro cuál es? Tu laboral, ¿no? Tu gente de recursos humanos. Por eso el tema, ¿no? ¿Qué nos falta actualmente a las áreas de recursos humanos para llevar a cabo eso, ¿no? Tú como director de una planta, eso es lo que ves. ¿Y ellos qué te dicen? ¿Ellos qué te han dicho? Jesús, es que no tengo estos conocimientos. No, Jesús, es que no me gusta andar caminando entre la gente. ¿O qué es lo que la gente te ha dicho? Los de recursos humanos, ¿no? Fíjate que lo que yo he escuchado... Es la pregunta del bono, ¿eh? Del bono. Lo que yo he escuchado, y digo, interactúo con muchas plantas y conozco a muchos líderes de recursos humanos y obviamente con los que yo he interactuado, que he trabajado en mis plantas, es ese trabajo administrativo en exceso que se hace para documentar, para algún proyecto, ¿no? que se esté llevando a cabo. Los absorbe lo administrativo, los absorbe, más que la conexión que dices. Más que la conexión, los saturan de proyectos de conexión con la gente, pero a eso me refiero, ¿no? Cuando, oye, ese acortonamiento de vamos a hacer actividades de engagement, ¿sí? Entonces pasa esto, ¿sí? Los hacen muy bonitos y la gente los disfruta, ¿sí? ¿Por qué? Porque le inviertes, porque lo vistes y todo lo demás. Pero ojo, hay veces, en algunas ocasiones he visto que la gente al final del día pasa el evento y no le queda un touch emocional. Y esas son las oportunidades, cuando haces esas actividades, de crear ese contacto emocional con la gente. Porque si lo logras hacer, es algo que no se le va a olvidar, ¿sí? Es como la posada, pues. Organiza, la gente está esperando la posada, y hay una buena posada y la pasa muy a gusto, y todo el año se acuerda que se la pasó muy a gusto y todo, y ahí está contenta la gente. Porque le quedaste un ambiente, porque la música, por la tomada, lo que sea, ¿no? De lo que haya pasado. Y le quedó eso. En el Día de las Madres, el 14 de febrero, tienes muchas oportunidades para crear ese touch emocional cuando haces una actividad, sí, pero hazlo enfocado, con ese enfoque de crear esa conexión con ellos. Fíjate que lo que te estoy entendiendo es que no tiene que ser como el que da muchos cursos, ¿no? Se vuelve cursiento. Lo que estoy entendiendo es que se tiene que elaborar por el top
¿no? Los líderes de la compañía, en cuál va a ser la cultura organizacional que van a seguir y enfocarse a cubrir todos esos puntos, y no que sea la cultura de esa que se crea sola en los pasillos y en los pisos y demás, sino que esté estructurada y todos vayan hacia el mismo lugar, ¿no? En la misma dirección. Exacto, y esa cultura, sí, debe de ser, porque es un intangible, ¿eh? Así o sea, porque esa manera de cómo se va. Sí, porque son comportamientos. Son comportamientos, pero está dentro de las cuatro paredes, pues. Así es. Y la gente nueva que llega dice, aquí cómo están las cosas, qué se hace que no se puede hacer. Y tienes que entonces tener los lineamientos, ¿sí? Los límites, y también tienes que tener, o sea, fomentar las condiciones para las que estás creando para los empleados. Sí, oye, si te están diciendo que hagas un tema de inclusión, pues voltea a ver, oye, hay gente que necesita un baño incluyente. Ir a un baño incluyente, pues. Entonces, porque le estás dando un reconocimiento a esa persona. Entonces, si eres una empresa incluyente, inviértele en ese tema. Porque vas a crear un problema, pues. ¿Qué va a pasar? Sí. Pues, oye, dale un espacio. Porque esa persona se merece un respeto, un reconocimiento. Es un empleado que te está colaborando y aportando. Merece la atención de darle un espacio digno para esa persona. Y ahí es muy importante eso, porque es donde entra, más allá de tus creencias o no como individuo, pues tienes que formar parte, cuando estás en una organización, de eso que te obligue, bueno, más bien no te obliga, sino a que tienes que hacer aquello que te lleve a cumplir los objetivos organizacionales. Es decir, como recursos humanos, si trabajas en una empresa incluyente, estés o no estés de acuerdo con ese tipo de ideologías, creencias, filosofías, o sales votando, ¿sí? Porque no vas a una velocidad diferente a la que va tu empresa, o te adecuas a él y eres parte del cumplimiento del objetivo organizacional, que esa es la parte importante de recursos humanos. La última vez que platicamos, hubo un ejemplo, una experiencia que tuviste, lo del pastel de cumpleaños, y se me hizo bastante interesante, y yo creo que la deberías de platicar, sobre todo en ese tema. A lo mejor no hablamos de inclusión, pero hablamos de cómo enganchas a esa persona, cómo enganchas a la familia, cómo enganchas a la cultura de la región, de la zona donde está tu empresa, ¿no? O sea, estuvo muy padre, ¿verdad? Sí, mira, le platicaba aquí a Rubén Omar, Ernesto, que una experiencia que me tocó a mí vivir en Empalme. Empalme está a 1 hora y media de aquí de Hermosillo, y ya de ahí puedes percibir que hay un cambio cultural en la comunidad, sí, en diferentes aspectos. Pero le platicaba yo que como parte de las actividades de engagement con la gente, cada 2 meses implementamos que hubiera un pastel de cumpleaños para los cumpleaños de esos 2 meses. Y en el primer evento que hicimos, la gente no se comió el pastel. Entonces dije, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente no se comió el pastel? Pues, compraste el pastel barato a lo mejor. Sí, algo pasó, o sea, tratando de entender. Yo iba llegando de Hermosillo para allá y, oye, entonces empecé a preguntar, porque era una situación de que, oye, el evento, pues sí estuvo la gente, se festejó, pero no se comieron el pastel, se lo llevaron. Entonces cuando platicas con la gente te empieza a decir, es que me lo llevé para compartirlo con mi familia. Palo, ¿no? Entonces, órale, o sea, entonces te vas más a fondo, platicas con el líder de recursos humanos y le dices, oye, me está diciendo usted la gente, ¿tú qué me puedes decir? Y dice, oye, es que muchas de estas personas, ¿sí? Para ellos es importante compartir ese festejo, ese pastel con sus hijos, porque lo hace especial el día, claro, compartirlo con ellos. Y mira cómo me trata la planta, me dio esto. Exactamente, entonces el siguiente evento compramos 2 pasteles y les dijimos, sabemos de la importancia que es compartir con su familia este trozo de pastel, pero vamos a hacer esto, nos lo vamos a comer aquí y este otro lo vamos a repartir para que lo lleven a su casa. Y eso es entender, fíjate, o sea, profundizar un poquito más en las necesidades de la gente, ¿no? Porque mucha gente pues no tiene el acceso a poder comprar el pastel. Exacto. Si estamos hablando de los operadores y todo eso, pues imagínate lo que implica. Y engancha, como dices tú, ¿no? Ese tipo de acciones donde ves más allá de las 4 paredes de la planta,
pues engancha. ¿Tú crees que la familia lo va a dejar que falte o que se vaya de esa planta? Pues claro que no. La señora lo va a levantar temprano. Pues claro, entonces estás enganchando a la familia en este concepto. Y yo creo que es una cosa muy válida, más en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos donde hay mucho problema de salud mental, mucho problema emocional, donde se requieren esas habilidades que mencionabas de los líderes más sensibles, ¿no? Hacia las personas, ¿no? Tienes que mostrar interés. Y tienes que mostrarlo auténticamente. Y auténticamente. Auténticamente el Exacto, interés. Pues, exacto. Porque vas y preguntas, oye, ¿por qué esto? ¿No? Quiero saber, que ayúdame a entender, quiero aprender, quiero conocer. Y la gente, si te ve con ese interés, muy bien. Y la gente te va a validar tu interés cuando tomes una acción con la información que te dio. Correcto. Y entonces ahí van a ganar confianza contigo. Entonces ahí va a haber conexión y entonces vas a fortalecer un liderazgo. Porque va a decir, él escucha y toma acción. O sea, estoy entendiendo que el concepto de liderazgo para estos tiempos, el concepto de conexión con la gente desde cualquier puesto de liderazgo de las empresas, vienen siendo los temas más críticos en este momento. Fíjate que sí, yo sí lo percibo. Y mira, es que a veces que pones reglas y decimos, ¿sabes qué? No está permitido el uso del celular. Pero resulta que lo usa un ingeniero, un gerente, o ellos sí lo pueden. Y los demás no. Entonces la gente dice, oye, eres selectivo entonces en las reglas. Porque tú dices que por disciplina, tú dices que por productividad, por seguridad, no se permite el uso del teléfono, y los que son nuestros líderes lo están permitiendo. ¿Sí? Entonces ahí tiene que estar recursos humanos, primero para levantar la mano y decir, oye, estamos rompiendo una regla que nosotros estamos poniendo con nuestros propios líderes y no estamos mandando el mensaje correcto de respeto a la regla, ¿sí? Porque en el momento en el que todo mundo, líder y los demás, respetan la regla, ¿sí? Todos se alinean. Todos se alinean, pues. Todos se alinean, ¿sí? Son los que van marcando el paso y ponen el ejemplo. Exactamente, porque el día de mañana, entonces un operador comete una falta y le llaman la atención y dicen, espérate, ¿y por qué él lo hizo y no le dijiste nada? Exacto. Y a mí sí. Entonces, y se da mucho. Y se da mucho y creas un conflicto. ¿Por qué? Porque olvidaste. Pero eso pasa en plantas de China nomás, aquí en Sonora no. Aquí no, claro que no, claro que aquí no pasa. Menos en la maquiladora, ¿no? Sí, muy bien. Creo que estamos hablando mucho de lo que debe ser, ¿no? En tu concepción, ¿qué tanto está pasando eso que debe ser? En cualquier parte, en recursos humanos, en dirección general, en los líderes de producción. Mira, yo creo que se necesita mucho trabajar en esto. Y cuando digo que se necesita trabajar mucho es que yo creo que en más de la mitad de las plantas son temas que necesitamos fortalecer, esos liderazgos. Yo conozco a la mayoría de los líderes y la gran mayoría de ellos son amigos, conocidos de muchos años, y los conozco muy bien y tienen grandes atributos como líderes, como gerentes, pero sí creo que para efectos de lo que estamos viviendo actualmente, tenemos que estarnos cuestionando nosotros mismos si lo que estamos haciendo para nuestra organización, para nuestra gente, es lo correcto y si es suficiente. Porque son dos cosas distintas. La dirección es la correcta, pero no estamos haciendo suficiente esfuerzo para permearlo hacia toda la organización. Y ahora que tenemos toda la mezcla de generaciones en las organizaciones, pues, tenemos que adaptarnos a ese cambio. Ya no es si queremos, pues. Tienes que hacerlo o te vas a morir muy pronto, pues, ¿no? O se te vas a morir como empresa. No, las escalas, las generaciones que tenemos ahorita son diferentes, ¿eh? O sea, tienes que entender que un chavo de este millennial puede tener 2 o 3 pantallas y es sumamente productivo, trabajando así. Nuestra generación era de una pantalla. Una pochona porque te enredas, ¿no? Sí, entonces hay que entenderlos. Hay que entenderlos y hay que darle los recursos que a su perfil generacional trabajan ellos, ¿sí? Y por eso digo
que hay que escucharlos para entenderlos y hay que darles lo que necesitan, una atención y una respuesta en recursos, ¿sí? Y también en un ambiente adecuado para ellos, porque su espacio, por ejemplo ahorita que están estos muchachos, muchos de ellos están haciendo home office, les urge tener una relación laboral donde hagan un contacto social también con otras personas. Y hay una limitante. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Poner controles y maneras de cómo puedan tener esa convivencia social. Interacción social. Porque para ellos es parte de su crecimiento en plenitud, poder interactuar con otras personas de otras áreas. Porque tienes que tener conocimiento de otras áreas. Si nada más estás enfocado en lo tuyo, los vas a perder, se te van a enfadar, en 2 años se te van a ir, porque van a querer algo diferente, algo nuevo. Pero si están interactuando de alguna manera con otras áreas, están aprendiendo y están despertando su interés y están abriendo su horizonte. Entonces, y se sienten entonces que forman parte de una organización y que tienen cabida en otra parte, dentro de la misma organización. Tienes que crear esos espacios para ellos. Tienes que ver cómo los vas a formar, darle la respuesta a sus necesidades. Te voy a hacer una pregunta muy cursi. ¿Cómo ves tú el binomio dentro de tu organización, el binomio de felicidad con productividad? Fíjate que a veces que yo hago reflexiones con el equipo gerencial en ese tema y no les digo cursi, les digo, voy a decirles algo que me va a sonar muy romántico. O romántico, bueno, es muy parecido. Más o menos lo mismo. Muy parecido, ¿no? Porque... Con permiso, aquí los dejo. ¿Por qué? Porque el tema de productividad lo ves en un número y el tema de felicidad lo ves en un sentimiento, pues, ¿no? Entonces, aquí el tema es que si el tema de felicidad lo traduce a que la gente está contenta trabajando, ¿sí? Y déjame decirte, a la gente le tienes que recordar, ¿sí? Le tienes que recordar en dónde está trabajando, en qué condiciones está trabajando, no comparándolo con otras cosas, otras partes. Le tienes que decir, tenemos esto, tenemos lo otro, tenemos esto, creamos esto para ti, creamos el otro, ¿sí? De vez en cuando hay que recordarlo, porque hay que revalorarlo. Revalorarlo. ¿Sí? Porque al revalorarlo, le estás creando ese sentimiento de satisfacción a la persona. Y al estar la persona en satisfacción, te trabaja y te genera y jala contigo como tienes una idea. Oye, hay que trabajar porque tenemos este cliente. Vamos, jalamos. ¿Sí? Es que realmente la productividad es como una consecuencia, ¿no? Del contexto, ¿sí? De ese contexto. La gente está enojada, la gente está distraída porque está inconforme. La gente habla de eso, la gente piensa eso. Entonces no está pensando en que se salgan las piezas o no. Te está mandando un mensaje de que está insatisfecha. Sí, o por ejemplo los aspectos de prestaciones o compensación, ¿no? Tú haces como que me pagas, entonces yo hago como que trabajo y ahí viene la rotación, el ausentismo, el sabotaje, todo eso, ¿no? Exactamente. Y fíjate, los términos de beneficios, volvemos al tema, que es importante para la gente. O sea, ¿qué necesita? Porque dependiendo de las generaciones también, pues puede necesitar una cosa distinta. Totalmente. Entonces tienes que tener compensación flexible, por ejemplo, y muchos no lo tienen. Claro, sí, por ejemplo, si en la planta laboral hay gente que tarda 1 hora, 1 hora y media en traslado, pues ese traslado tienes que meter un camión en el que si la persona quiere dormir una siesta de 1 hora, sea cómodo y seguro. Ponle esas condiciones porque las personas van cansadas. Entonces tienes que escuchar sus necesidades por el tiempo que se va a trasladar. Entonces si tú le estás creando esas condiciones, la gente no se te va a ir. ¿Para qué se va a ir a batallar a otra parte? Si ya están contentos ahí. Entonces, esa es la parte de conexión cuando hablamos de que, oye, ¿qué es importante para la gente? Y no tienes que esperar a que venga el sindicato a tocarte la puerta para decirte, oye, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Tienes que ser proactivo, tienes que estar un paso adelante. Involucrar al sindicato y decir, oye, vamos a hacer esto porque la gente necesita esto. ¿Sí? Ah, qué bien, porque hay que fortalecer el liderazgo del sindicato, participando en ese tipo de decisiones. Sí, y agarrarlo y meterlo contigo, ¿no? Y meterlo contigo, sí. Pero si tú esperas a que voy a hacer algo cuando el sindicato me lo pida, ¿sí? Yo creo que los tiempos de la industria, ya pasaron y que teníamos que reaccionar, pues, ¿no? Para mejorar condiciones de la gente. Aun cuando tenemos muchos ejemplos hoy en día de empresas que reaccionan debido a esa presión o a esa urgencia legal que a veces se les presenta, pues, ¿no?
y pues tenemos en los últimos 20 años que tengo yo vamos a decir, la vida laboral. No, yo iban haciendo cuando ustedes ya se habían grabado. Ahora me salió Millennial. Casi, por 2 años. Jesús, fíjate que se nos va el tiempo muy rápido. Quisiera pedirte una conclusión de todo esto, ¿no? Porque llevamos ya 45 minutos platicando y podríamos estarnos mucho tiempo, pero ¿cuál sería tu conclusión final de este primer podcast? Mira, yo creo que el crear esa sensibilidad en el área de recursos humanos para que sea un promotor de la conexión con la gente, pero de todo el equipo gerencial, de crear condiciones, de crear eventos, que creen una conexión con las personas, que haya canales formales, pero también canales informales de comunicación con ellos, ayuda mucho. Y quiero resaltar algo. En todas las organizaciones hay personas sobresalientes. Son personas key players en la organización. Y no solamente de equipo gerencial, sino también de tipo del operador. De esos líderes informales, o esas personas que saben hacer todas las operaciones, o esas personas que siempre tienen la actitud para enseñarle a los demás. Los tienes que identificar, los tienes que cuidar, los tienes que fortalecer y tienes que darle una atención. Porque el término de justicia es ser igual con los iguales y ser desigual con los desiguales. Esas personas te aportan más. Darles el valor y el reconocimiento que merecen. Porque esas personas, si se mantienen ahí firmes contigo, van a tener un grupo de personas que siempre van a estar firmes con ellos. Y se van a replicar, ¿no? Que es lo se más van a replicar, o sea, vas a tener celdas de personas de alta influencia. De manera células, positiva, ¿no? Que se van... Sí, pues porque tienes a los líderes identificados. Entonces, trabájalos, ¿sí? Trabájalos, fortalécelos, entrénalos, dales atenciones. Simplemente la atención es, ve y saludos en la mañana. Y van a saber, ¿sabes qué? O sea, le estás dando una distinción de manera, digamos, intangible, pero estás diciendo, dando importancia a lo que contribuye pues, a la empresa. ¿Sí? Todos son importantes, todos son empleados, sí, pero ojo, hay gente que tiene más conocimiento, tiene más competencias y tiene más habilidades. Esas personas no las puedes perder, no las debes perder, al contrario, las debes de fortalecer porque te van a ayudar a ser mejor y te van a ayudar a crecer. Muy bien, muy bien. Bueno, pues Omar, ¿algún comentario final? Hombre, excelente platicar contigo, Jesús. Ya entiendo por qué te quieren tanto los que han trabajado contigo. Gracias. A mí siempre me hubiera gustado haber trabajado contigo, fíjate. Pero los que conozco y que han trabajado contigo, se ve por qué te reconocen, ¿no? Se ve que reconocen ese liderazgo en las cámaras. Es muy interesante platicar contigo, como siempre. Y pues vamos a tener que programar una próxima. Ahí vamos a hablar de sindicatos, vamos a hablar de finanzas. Sí, claro. Recuerden que estamos en el podcast que está iniciando con un invitado de lujo, el ingeniero Jesús Gámez, ahora en una nueva empresa. Y bueno, a través de la ventana de recursos humanos lo que intentamos hacer es pues tener participaciones valiosas como la tuya. Gracias. Y buscar siempre la vanguardia, ¿no? En lo que es recursos humanos a través de cualquier posición, ¿no? Y qué mejor empezar con alguien que nos ve un poquito desde fuera, ¿no? Y te agradecemos muchísimo este primer podcast. Gencan y DT Consultores, estamos muy contentos de lanzar esto y bueno, ya te enviaremos por ahí el resultado. Muchas gracias. Vamos a editarlo, por supuesto, de la mejor forma y vamos a publicarlo en nuestro canal de YouTube para que sea compartido, ¿no? Con los demás, porque la intención es esa, llegar a las personas que de recursos humanos y no de recursos humanos para que podamos dejar por lo menos una semillita ahí sembrada. Claro que sí. Otra vez, muchas gracias por la invitación. Disfruté mucho de la plática. Ojalá que lo que hemos compartido aquí sea de mucha utilidad para todos los que vean este podcast. Y otra vez les auguro y les deseo mucho éxito en este gran proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Jesús. Y salud.